Domingos atrás comenzamos, ¿verdad?, con la luz que venía a este mundo. Fue una predicación. Luego hablamos, ¿verdad?, de la encarnación de Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando de algunas estampas de Navidad. Hablamos de María, de José, ¿se acuerdan? Hablamos de los ángeles, los pastores, Simeón, Ana, los magos de Oriente, Herodes. Estampas de Navidad. En esta mañana vamos a estar hablando de la gracia que venía a este mundo. Dile que está a tu lado, la gracia venía a este mundo. Yo quiero que me acompañes, puestos de pie, vamos a buscar en Romanos capítulo 5, verso 8 y verso 9. Romanos 8. Romanos 5, verso 8 y verso 9. Mira lo que dice Romanos 5, verso 8 y verso 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Las jóvenes aquí, las damas aquí, no sé si usted ha estado en algún momento dado en su vida en que ha estado con los trébol o con las rositas o con eso mismo, la flor. Y usted saca un pétalo y dice, me ama. Y saca otro y dice, ¿qué? No me ama. Y me ama, no me ama. Y muchas veces nosotros nos encontramos en nuestra vida con esta pregunta. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Qué ha pasado en mi vida que yo puedo estar seguro 100% que Dios me ama? Ah, estoy enfermo. Puede ser que entonces Dios no me ama tanto. Ah, estoy pasando una situación económica. Ah, pues entonces Dios no me ama tanto como ama quizás a Trump o como ama quizás a Bill Gates, que son personas que no tienen, ¿verdad?, esos problemas que tengo yo. O puede ser que el carro se me dañó, me dejó a pies cuando iba para Juana Díaz, como me pasó a mí esta semana. Que gracias a esta familia, ¿verdad?, Edgardo y Margarita, que me ayudaron en eso, ¿verdad?, que para poder traer la grúa hasta acá. Usted sabe lo que usted viajando hacia Juana Díaz y de repente el carro se le queda, ¿verdad? Imagínese esa situación. Y entonces tú dices, pues como el carro se me quedó, Dios no me ama. Pues la palabra dice que hay una sola cosa para que tú sepas que Dios te ama, independientemente de la situación que tú estés pasando, independientemente de problemas matrimoniales, problemas con el vecino, problemas con los hijos, independientemente de todo eso. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú eres un pecador. Tú eres una pecadora. Y cuando yo señalo para ustedes, hay 3 dedos que señalan para mí. Yo soy un gran pecador. Yo soy un gran pecador. El apóstol Pablo dice que de los pecadores él era el primero. Todos somos pecadores. ¿Y cómo yo sé que Dios me ama? Que aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Podrás tú darle una alabanza a Jesucristo? ¿Podrás tú darle una alabanza a Dios? Porque tú eres un pecador y aún tú siendo un pecador, Cristo murió por ti. Eso es gracia. Dile que está a tu lado, eso es gracia. Otra vez, eso es gracia. Bueno, cuando vamos a la Escritura, la palabra gracia tiene varios significados. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 6, verso 8, dice que Noé halló gracia delante de Dios. La generación de Noé era una generación sumamente perversa. Y dice que solamente Noé, su esposa, sus hijas, o sus hijos, disculpen, y sus yernos, ¿verdad?, hallaron gracia delante de Dios. Eso es como favor, como que a Dios le gustó como era Noé.
Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. En Proverbios capítulo 31, verso 30, habla de otro tipo de gracia. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quiere decir que hay veces que nosotros vemos una mujer preciosa o un hombre, ¿verdad?, guapo, de joven. Pero espere que pasen 70, 80 años o 90 años. ¿Y qué va a pasar con esa gracia y esa hermosura? ¿Qué va a pasar? Dígame usted. Se deshace. Es engañosa. No dura para siempre. Pero esa no es la gracia que vamos a hablar hoy. Es la gracia de un favor inmerecido. Es la gracia de un regalo que no merecemos. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de esa palabra, vamos a reflexionar de la palabra gracia en diferentes libros del Nuevo Testamento. Cómo los autores del Nuevo Testamento explican y nos hablan acerca de esa palabra que es gracia. Y el primer libro que vamos a tocar es el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Y verso 17 dice esta frase: pues la ley por Moisés fue dada. Hermano, el periodo histórico en que estaba Juan, la ley era ¿qué? Lo más importante. O sea, los fariseos y los religiosos de aquel tiempo tomaban la ley de una forma sumamente importante, era valiosa para ellos. Moisés era el jefe grande de ellos. O sea, Moisés era sumamente respetado. Y Juan dice, la ley nos fue dada por Moisés. Pero mire lo que dice luego. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está comparando la ley con la gracia. ¿Y cómo compara la ley con la gracia? La ley nos condena. Porque dice Santiago 2:10. Dice que si nosotros cumplimos la ley de Moisés en todos sus mandamientos, pero fallamos en uno solo, ¿usted sabe qué pasa? Usted se hace culpable de todos los demás. O sea que si usted falla en uno solo pequeño, ya usted es un asesino, ya usted se le puede acusar de adulterio, ya usted se le puede acusar de un montón de abominaciones. Porque la ley tiene que ser cumplida totalmente. Si no la cumples, entonces eres culpable de todos. La ley que nos acusa. En la gracia no hay acusación, hay perdón. En la ley hay un sacrificio imperfecto. Todos los años tenía que el sacerdote ir y presentar esa oveja perfecta. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a pecar. Y entonces teníamos que volver a hacer ese sacrificio. Cristo se sacrificó una sola vez. Es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Ya no hay ningún sacrificio que sea tan válido y tan perfecto como el sacrificio de Cristo que tú puedas hacer para que tú puedas ser salvo. Ya Cristo lo hizo. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. La ley no fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad no fue dada ¿por quién? Por Jesús. La ley exigía un sacerdote, pero ese sacerdote era un sacerdote ¿qué? Imperfecto. Imagínense si era un sacerdote imperfecto, que cuando ellos, ¿verdad? Estaban, los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer el sacrificio, le amarraban ¿qué? Le amarraban las piernas, un cordón, y tenía unas campanitas. Y entonces cuando el sacerdote estaba allá, iba caminando, se sentía que estaba vivo. Porque si el sacerdote estaba mal delante de la presencia de Dios, las campanitas que pasaban. Y tenían que la gente ¿qué hacer? Pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto, sumo sacerdote, que se sentó a la diestra de Dios e intercede por ti e intercede por mí. En la ley no hay relación con Dios. O sea, Dios está tan alto, la chequina de Jehová es tan grande que no hay hombre que pueda entrar a esa presencia.
En la gracia dice la palabra que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo, lo que separaba el templo, la presencia de Dios del pueblo, fue rasgado de arriba abajo. Ahora hay entrada libre a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted escucha la palabra, ya lo mencioné ahorita, Trump, ¿en qué usted piensa, Donald Trump? El presidente de Estados Unidos. Si usted quiere sacar una cita con Donald Trump, ¿qué usted va a hacer? ¿O qué usted tiene que hacer? Y más que somos latinos, qué difícil se nos haría, ¿verdad? Mira, yo soy puertorriqueño y quiero una cita con el presidente. Ah, ok, pues mira la lista que está por allá. Tú eres el número 200 millones después de la lista. Y tienes que pasar un montón de procesos para llegar. Imagínense que para llegar a Dios solamente se necesita: Padre, perdóname, sé propicio a mi pecador. Y eso es una llave que abre la presencia de Dios para tu vida. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ese es el Evangelio de Juan. Vamos ahora a la gracia en la carta a los romanos. Y la carta a los romanos, los primeros 5 capítulos, tratan de decirle a los romanos y al judío, al pueblo: mira, la salvación no es por obras, es por gracia. Y entonces establece este verso que todos nosotros sabemos. Dice: por cuanto algunos pecaron, todos. Cuando esta parte dice todos pecaron, la Biblia está hablando de los que existieron antes de Cristo, de los que existieron cuando estaba Cristo, y de nosotros que estamos 2016, 2017 después de Cristo. Dice, todos pecaron. Y como todos pecaron, ¿están qué? O sea, pasa como en el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva se paseaban, dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto. Adán y Eva tenían una relación con Dios, podían hablar de tú a tú con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, tomando del árbol que estaba prohibido, de la ciencia del bien y del mal, hubo una ruptura ahí. O sea, ya Dios no podía estar con ellos. Es más, Dios tuvo que decir, ¿dónde estás, Adán? Que no te veo. Y dice Adán, me tuve que esconder de tu presencia. Ya yo no puedo tener relación contigo. Y como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay manera que nosotros por nuestra propia fuerza podamos tener una relación con Dios. Mira lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Yo le he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir nuevamente. Justificado es declarado justo. Es declarado justo. Imagínese una persona perversa, una persona que haya matado a mucha gente. Ahora mismo el acontecimiento de Turquía, ¿verdad? Que un camión, ¿verdad? Arrolló a 12 personas, murieron 12 personas. Imagínense que esa persona, que aunque dicen que ya la mataron, estuviera en un tribunal y le dijeran, ¿sabes qué? Tú eres culpable. Tú mataste a 12 personas. Tú hiciste un atentado terrorista. Pero hubo alguien que pagó el precio por ti. Y por ese alguien tú eres declarado justo. Tú eres declarado inocente. Ten el sello. Tú eres justificado. Puede irse a su casa. Eso es lo que pasó con nosotros. Todos nosotros estamos en el tribunal de Dios. Y Dios nos acusa. Dice el Padre, usted es un pecador. Y Satanás, que es el fiscal por excelencia, lo dice más todavía. Nos dice con detalles todas las cosas que hemos hecho. Pero viene el abogado y dice, Padre, este está lavado por mi sangre porque ha creído en mí. Por lo tanto, es justificado. La única forma en que podemos tener relación con Dios y ser declarados justos con Dios es a través de la sangre que nos puede limpiar, la sangre que tiene más poder de limpiar a toda la humanidad de pecado, la sangre vertida en la cruz del Calvario, la sangre del Hijo de Dios, del hombre inocente, perfecto, cordero sin mancha. Como decía Isaías 53, dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista.
Y dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es en Cristo, ¿qué? Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y propiciación es aplacar la ira de Dios. Es decir, Dios Padre está molesto con la humanidad. Ustedes son malos. Hay condenación para ustedes y hay un castigo para ustedes. Pues Jesús dice, ese castigo que les vas a dar a ellos, dámelo a mí. Y Jesús pagó el precio por tu castigo y por mi castigo, la muerte peor que ha existido en la cruz del Calvario, muriendo como un vil pecador, muriendo como una persona malhechor, entre malhechores, entre homicidas, entre ladrones. Cristo pagó el precio y eso es gracia de Dios. Dice, por medio de la fe en qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué? Pero Romanos no se queda ahí. Romanos le dice, oye, ¿de quién fue dada la ley? ¿Por quién fue dada? ¿Por Moisés quién? ¿Por Moisés quién? Moisés. Pero oye, antes de Moisés existió Abraham. Ven acá, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Por las obras o por la fe? ¿Por la ley o por la gracia? Y entonces le dice Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si la salvación es por obras, entonces no es por gracia, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero al que obra no se le cuenta como gracia, sino como ¿qué? Es una deuda, te portaste bien, pues tiene la paletita. ¿Usted se acuerda del dentista? O el laboratorio, cuando tuve que llevar a la nena al laboratorio, lo primero que hizo la licenciada fue, mira las paletitas después de la inyección. Y ella bien contenta allí, aguantó la respiración, se puso la inyección y después, ¿cuál paleta quiere? Pues yo quiero esta, ¿ves? Y así no es con Dios. ¿Te portaste bien? Vente, porque tú estás aquí en el reino de Dios. No, te portaste mal, fuiste malo, fuiste un pecador, pero creíste en mi Hijo Jesucristo. Y como creíste en mi Hijo Jesucristo, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Tienes entrada, acceso al trono de Dios. O sea, estar con Él. Entonces la gente dice, qué lindo. Pues entonces ahora yo hago lo que me dé la gana. Y entonces dice el apóstol Pablo, aquí dice en el 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos que, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y el capítulo 6 dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Ahí le contesta a ellos, en ninguna manera, porque los que hemos sido limpios por la gracia de Dios, ¿cómo vamos otra vez a estar en esa vida? No, el que es un hijo de Dios camina en santidad progresiva con Dios. El que es un hijo de Dios ya le da mal olor el pecado, nos molesta el pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, mira, hasta yo me frustro conmigo mismo. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Glorias doy a Dios por Jesucristo. Y dice el capítulo 8, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le dice el apóstol a los romanos, es por gracia. Hay una salvación enorme por gracia. Y entonces luego el apóstol Pablo pelea con los Gálatas. Vamos al libro de los Gálatas. Vamos a ir al libro de los Gálatas. Yo sé que usted ha escuchado esta parte del libro de los Gálatas. Que dice, si un ángel o hasta yo mismo vengo predicándoles otro evangelio, que el tal sea ¿qué? Anatema. ¿Sabe qué evangelio era el que estaban predicando? El evangelio de la ley. Porque después que estos Gálatas se habían convertido a Dios
y habían creído en la gracia de Dios y habían creído en la justificación por la gracia, estos Gálatas volvieron a judaizarse otra vez, a circuncidarse, a hacer los ritos de la ley. Y entonces el apóstol Pablo estaba molesto con los Gálatas. De hecho, de las 13 epístolas de Pablo, esta es la más fuerte, la top en fuerte, como Pablo le habla a ellos. ¿Cómo es posible que después de haber conocido la gracia de Dios, ustedes vuelvan a la ley? Oh Gálatas necios, insensatos, de la gracia habéis caído. Hay versículos en Gálatas que dicen eso. Y dice así el capítulo 1, verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelvo otra vez a repetirlo. Si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, o sea que, anatema. Había uno que no había predicado un evangelio diferente, pero que parecía ¿cómo es que se llama? No es alacrán, el que se transforma, el que se pone de diferentes colores. Camaleón, ese era Pedro. Pedro, cuando estaba con los judíos, hacía todos los ritos de judíos. Así, pues está bien, sí, la salvación es por la ley. Cuando estaba con los gentiles, con los gálatas, no, la salvación es por la gracia. Y parecía un camaleón. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Decía, ¿verdad? El panameño. No, capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 11. Aquí estamos en Gálatas, hermano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Porque era de qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la ley, de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando le vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Uy. Le está diciendo Pablo a Pedro, estás mal. Tú conociste la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Que es que la carne quiere sentirse que agrada a Dios. O sea, nosotros queremos sentirnos bien sencillo. Como cuando estábamos en una fila, hace poco estábamos en una fila en el aeropuerto. Cuando estábamos con Diadina. Y de repente estábamos como 20 personas en la fila y viene una persona. Señora, la fila... Yo llegué primero que todo el mundo. Yo merezco este lugar aquí. Imagínense, se revolcó el gallinero. Todo el mundo diciendo. Pero yo entonces le dije, y las personas que estaban allí me escucharon, el avión no se va hasta que se monte la última persona. Así que nos quedamos ahí. Pero lo que quiero decir es que nos merecemos. O sea, pensamos que porque yo esperé mucho, pues yo me merezco eso. Entonces pensamos que porque me porté bien, pensamos que porque yo amo a mi esposa, pensamos que porque yo cuido a mis hijos, pensamos que porque cuido a mis nietos, estoy acumulando puntos para el cielo. ¡Qué equivocado estamos! No se acumulan puntos para el cielo. Sencillamente se cree en el Hijo de Dios Jesucristo, y por creer en Él tenemos entrada al cielo. Porque Él hizo el sacrificio perfecto. Es la gracia de Dios que venía sobre este mundo. Es gracia. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Ayer estaba escuchando un testimonio de un pastor y su esposa. Increíble. Increíble. Estaba él, ¿verdad?, contando que su esposa, de repente en la iglesia llega un muchacho joven. Muchacho, ¿verdad?, que se acercaba mucho a su esposa y le decía: oye, tú estás bien linda. ¿Qué usted cree de eso, hermano?
Pero parece que el pastor no le decía mucho eso a su esposa. Y entonces la esposa, ¿qué hizo? Empezó a tener a gustarle. Dígame si a las mujeres no les gusta que le digan que están lindas. La carne le gusta, claro que sí. Entonces ese muchacho empezó hasta el punto que ella cayó en adulterio. Cayó en adulterio y dice que estuvo 3 semanas en ese proceso de adulterio con él. Hasta que cayó en tiempo y se arrepintió. El pastor no sabía nada. Dice el pastor que cuando ella fue, estaban en su habitación. De hecho, ellos tenían 3 hijos. Tenían 3 hijos en ese momento. Cuando estaba en su habitación, dice que ella cayó de rodillas a los pies de él, comenzó a llorar, él no entendía, y dice, ¿qué te pasa, mi amor? Es que adulteré, perdóname, por favor. ¿Qué usted haría en ese momento, hermano? Dígame usted. Estamos respirando hondo los matrimonios aquí, ¿verdad? Sí, porque eso es un caso, entre comillas, raro, porque yo lo he escuchado de pastores, hombres que adulteran, y su esposa, ¿verdad?, es la que tiene que pasar por esto. En ese momento, él se hizo la víctima. En ese momento él dijo, esto no es posible. Yo llevo muchos años con ella. Yo soy un ministro de Dios. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Y se fue y dijo, me voy de la casa. Y llamó a un compañero pastor. Y el compañero pastor, otro pastor, le dice, tú no te vas de tu casa. Tú vas a dormir con tu mujer, con tu esposa, hoy en la misma cama. Y entonces el pastor llegó el momento en que entendió que él es un pecador, que Cristo lo limpió con su sangre preciosa. ¿Quién es él para no perdonar a su esposa? Cuando estaban los dos allí y cuando ellos le tocó decirle eso a los 3 hijos, dice que los dos estaban en el piso y vinieron los 3 hijos y él les hizo esta frase, él hizo esto, cogió una sábana bien grande y cubrió a su esposa con la sábana. Y le dice, Cristo nos cubre con su sangre preciosa y yo he cubierto, ¿verdad? Yo perdono el pecado de su madre. Por lo tanto, ustedes tienen que perdonarla también. ¿Y sabe qué pasó? Quedó embarazada ella del muchacho. Y ahí fue otro problema más. ¿Aborto o no aborto? Y el Señor le dijo, no vas a abortar. El niño es, ¿verdad?, propósito mío. Y va a ser otro hijo más de la familia. Y el padre le puso el mismo nombre de él, el pastor, y el mismo apellido. Y están tranquilos. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Pues ¿sabes qué? Peor, nosotros nos portamos con Dios. Nosotros no merecemos la salvación en nada. En absoluto merecemos nosotros la salvación. No la merecemos. Y por más bien que yo trate de portarme, no me hace a mí más merecedor que tú o que otra persona que esté en la calle. Eso es lo grandioso del evangelio, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio de la gracia. Es un evangelio de perdón, es un evangelio de misericordia, es un evangelio donde nos da lo que no merecemos, don inmerecido, la gracia de Dios. Mira lo que dice el capítulo 3, aquí en Gálatas, estamos en Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Dice el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dígame usted, ¿recibió el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el verso 3. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¡Wow! Hermano, eso son palabras fuertes, pero te está diciendo, no trates de justificarte contigo, simplemente ten fe y confía en el Señor. Él te limpia de todo pecado. Y aunque nuestra carne no sienta a Dios, porque hay momentos en que la carne no va a sentir a Dios. Mira, hay momentos en que yo me he tenido que tirar de rodillas y yo le he dicho a Dios, Señor, no te siento. ¿Dónde estás tú? No siento tu presencia. Y el Señor dice, ve, porque mi presencia irá contigo. Aunque no la sientas, Él está ahí.
no nos abandona. Está con nosotros siempre, 24/7. Y el capítulo 5, mira lo que dice el verso 4. Bueno, del verso 1 dice, estad pues firmes en ¿qué? Si Dios te ha hecho libre, ¿por qué vas otra vez a condenarte con la ley? Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis sujetos al yugo de ¿qué? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada ¿qué? Si tratas de justificarte delante de Dios por la ley, para ningún lado que va. Justifícate delante de Dios por Jesucristo. Él es quien nos declara justo. Verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? O sea, no me digas que es una parte sí, otra parte no, es completa. O completo o nada. Y el verso 4 dice, de Cristo os ¿qué? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero aquí no hay ninguno que ha caído de la gracia, al contrario, nos reguindamos de la gracia. Porque es que sin la gracia no podemos hacer nada. Y entonces viene el apóstol Pablo y escribe la epístola a los Efesios. Y en la epístola a los Efesios dice esta frase, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Esto no de vosotros, pues es que no por obras, para que nadie ¿qué? Usted ha ido al Museo de Arte, que creo que el 6 de enero tienen abierto el Museo de Arte, ¿sí? ¿Sí o sí? El 6 de enero abre, le dicen el Museo para el Pueblo, de gratis está allí. Y usted puede ir y compartir con su familia. El Museo de Arte es una obra hermosa que nos dejó don Luis Ferré aquí a Ponce. ¿Qué yo les he dejado a ustedes, hermanos? Dígame usted. Compare Luis Ferré con el Museo de Arte a Gerardo Luis Rivera. Es más, vamos a hacerlo en Guapa Televisión, en Telemundo. Vamos a comparar a Gerardo Luis Rivera con don Luis Ferré. La primera frase que la gente va a decir, ¿y quién es ese Gerardo Luis Rivera? Ese no es nadie. Ah, mira, él es un pastorcito en una iglesia en Ponce. Y Luis Ferré nos dejó el Museo de Arte, nos hizo la autopista que lleva su nombre, Luis A. Ferré. Dígame usted qué aportación ha hecho Gerardo Luis Rivera. Y ahí estamos los dos parados frente a Dios. ¿Quién tiene mayores obras? ¿Luis Ferré o yo? ¿Luis Ferré? ¿Quién es justificado? Bueno, yo no sé, pero si don Luis Ferré está en la gloria de Dios, jamás es por las obras que hizo. Es porque creyó en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Por eso es que la Biblia dice que no es por obra. Para que nadie se gloríe. Pues claro, Bill Gates va a decir, yo doné $1 billón a los pobres. Hermano, dígame usted $1 billón. ¿Cuánto es eso? Yo creo que sumando los salarios de todos nosotros no llegamos ni al millón al año. Imagínense $1 billón donado por Bill Gates a la gente pobre. Bueno, claro, tiene $70 billones, pues sí, son 69. No es mucho, ¿verdad? Pero imagínense Bill Gates, $1 billón, yo doné 20 pesitos para las misiones. Y estamos los dos sentados en la presencia de Dios. Y Bill Gates se levanta, yo me merezco un palacio al lado del tuyo porque yo doné $1 billón. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene derecho a eso o no tiene derecho a eso? Por eso es que la Biblia dice, no es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. El único que puede gloriarse y el único que merece toda gloria y toda honra es Jesucristo, que dice que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que arrodillarse frente a Él. La salvación es por gracia de Dios, no es por obras. Es la gracia de Dios que viene hacia este mundo. Hermano, cuando tú piensas esto, y es más, tu autoestima va a estar balanceada completamente. Ni te vas a creer de menos, ni te vas a creer de más. Va a tener una autoestima positiva, una autoestima buena. Porque tú vas a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo yo un pecador, Cristo murió por nosotros. En que yo sin merecer esta salvación, hoy en día yo puedo decir, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, no por el mérito mío, porque no tengo méritos. ¿Qué yo voy a presentarle a Dios? Nada de lo que tú hagas en este mundo vale. Maestrías, doctorados, nada vale en este mundo.
simplemente decir, como el ladrón. Es más, mira ese ejemplo del ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Qué buena obra hizo ese ladrón. Le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, te voy a decir que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Jesucristo cuando estaba con la mujer adúltera, ¿qué le dijo Jesús a los demás? Los demás decían, esta es una adúltera, yo soy bueno. Yo me porto bien, ella se porta mal. Yo no merezco la muerte, ella merece la muerte. Y que Jesús dijo simplemente, le dijo, ¿tú te crees bueno? Pues el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Y todos se murieron unos a otros y soltaron las piedras porque todos eran unos pecadores, excepto Jesús. Jesús estaba libre de pecado. Jesús tenía derecho a tirar la primera piedra. ¿Y sabe qué le hizo a la mujer? Le dijo a la mujer, mujer, vete y no peques más. Has sido perdonada. Tus pecados te son perdonados. Porque en Jesús hallamos gracia. Una gracia que no podemos explicar. No podemos explicar. Pero es real. Y está libre y está gratuitamente para ti hoy. No es a la 1, ni es a las 5. Es ahora. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador y tú dices, no merezco, Señor, la salvación, yo te necesito a ti. Yo quiero que tú me perdones y yo quiero ser justificado delante de tu Padre. ¿Y sabes qué? Él no te dice, está bien, hablamos ahorita, no. Te dice, hoy hay salvación para ti. El autor de Hebreos, ¿qué dice? Ya hemos visto a Juan, que comparó a Moisés con Jesús. Hemos visto a Romanos, hemos visto a Gálatas, hemos visto a Efesios. ¿Y Hebreos qué dice? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué. Ahora viene lo bueno. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le invito a que estemos de pie.